Edward Paul se limpió la grasa de las manos, el trapo dejando manchas oscuras en su piel callosa. El sol poniente pintó el pequeño taller en tonos ámbar, su luz brillando en el cromo de los motores medio desmantelados. Miró el reloj, las 6:30 de la tarde. Otro día transcurrido mientras cerraba el garaje. Las tranquilas calles de Millbrook, Iowa, se extendían ante él. Los mismos caminos que había recorrido 1000 veces, bordeados por las mismas casas pintorescas y rostros familiares. Edward asintió a la señora Henderson, regando sus preciadas patunas. La rutina estaba tan arraigada que apenas se percató de la acción. Su apartamento estaba encima de la ferretería Gus. Una subida por unas escaleras de madera crujientes que crujían bajo su peso. El aire estaba cargado con el olor a aceite de motor que se aferraba a su ropa y al persistente aroma de la pizza de la noche anterior. La mirada de Edward se posó en el calendario que colgaba torcido en la pared. 15 de julio de 2024. Otro día distinguible del anterior. Se duchó rápidamente. Cambió el mono manchado de grasa por una camiseta lisa y vaqueros mientras se recogía el pelo. Un folleto en el refrigerador le llamó la atención. Mercado de pulgas anual de Millbrook. Esta noche, ¿por qué no?, murmuró Edward para sí mismo, agarrando sus llaves. Tal vez encontraría algunas piezas viejas de coche para trastear. La plaza del pueblo bullía de actividad. En marcado contraste con su habitual comportamiento soñoliento, las mesas plegables crujen bajo el peso de chucherías y tesoros de segunda mano. Edward vagaba sin rumbo, sus dedos recorriendo lomos polvorientos de libros y cubiertos deslustrados. Cualquier cosa que llamara tu atención, hijo. Una voz áspera lo sobresaltó. Edward se giró para encarar a un anciano. Su rostro arrugado, casi oculto bajo una barba blanca desaliñada, simplemente observaba. Edward respondió encogiéndose de hombros. Los ojos del anciano brillaron. Tal vez simplemente no has encontrado lo que buscas. Sin embargo, metió la mano debajo de la mesa y sacó una botella que parecía brillar a la luz del día que se desvanecía. Edward contuvo el aliento. La botella relucía con una gama imposible de colores que cambiaban y danzaban como si estuviera viva. Intrincados patrones grabados en su superficie, como ningún idioma que hubiera visto antes. ¿Qué es?, preguntó Edward, incapaz de apartar la mirada. El anciano rió entre dientes. Oh, solo una vieja curiosidad, pero creo que te ha estado esperando. Edward frunció el ceño. Esperándome. ¿Qué quieres decir con que algunas cosas eligen su chico dueño? Este te ha estado vigilando desde que entraste. El hombre te ofreció la botella. Es tuya por $20 si la quieres. Edward dudó con su pragmatismo. Waring con un tirón inexplicable. No sé. Créeme, el viejo le guiñó un ojo. No te arrepentirás. Antes de que pudiera dudar, Edward se encontró entregando un billete arrugado de $20. La botella se sentía inesperadamente cálida en sus manos. Disfruta, dijo el viejo con una sonrisa críptica cuando Edward levantó la vista para hacer otra pregunta. Todo el puesto había desaparecido, dejando solo un espacio vacío entre una mesa de bufandas tejidas a mano y una exhibición de discos antiguos. Edward parpadeó desorientado. Miró la botella, casi esperando que también hubiera desaparecido, pero seguía latiendo con un brillo sobrenatural. El camino a casa transcurrió en un día. La botella, reconfortante y pesada, estaba en el bolsillo de su chaqueta. Una vez dentro de su apartamento, Edward la colocó cuidadosamente en la encimera de la cocina bajo la intensa luz fluorescente. Los colores parecían aún más vibrantes, arremolinándose hipnóticamente. Pasó los dedos sobre los extraños símbolos. Grabados en el cristal, no se parecían a ningún alfabeto que hubiera visto antes. Parecían más constelaciones intrincadas que letras. Mientras trazaba un diseño particularmente elaborado, una descarga de electricidad estática chispeó bajo la yema de su dedo. ¡Ay! Edward retiró la mano bruscamente. La botella se tambaleó precariamente y se abalanzó para atraparla cuando su palma impactó contra el cristal liso.
La tapa voló con un estallido resonante. Una luz cegadora brotó de la boca de la botella, llenando la pequeña cocina. Edward se tambaleó hacia atrás, protegiéndose los ojos cuando el brillo finalmente se apagó. Bajó el brazo, parpadeando furiosamente para limpiar las manchas. Lo que vio le hizo cuestionar su cordura. Flotando a pocos centímetros de su suelo de lenium, había una mujer. No, no era una mujer. Algo decididamente de otro mundo. Su piel brillaba con una luminiscencia azul eléctrica, como si miles de millones de estrellas diminutas bailaran justo debajo de la superficie. Su cabello blanco en cascada flotaba alrededor de su rostro, desafiando la gravedad. Sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, eran infinitos charcos de galaxias arremolinadas. La boca de Edward se abrió y se cerró silenciosamente. Su cerebro se negaba a procesar la imposible visión que tenía ante sí. El ser inclinó la cabeza mirándolo con curiosidad. Cuando habló, su voz resonó con armónicos que le provocaron escalofríos en la espalda. «Soy Jenne», dijo. Sus labios no se hundieron del todo con las palabras. «Me has despertado de mi letargo, mortal por las antiguas leyes cósmicas. Estoy obligada a concederte 3 deseos». Edward se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda golpeó el refrigerador. Una cascada de menús para llevar y facturas sin pagar inundó el suelo. «¿Qué?» Jenne frunció el ceño ligeramente. ¿He usado el idioma incorrecto? Mi traducción Matrix podría necesitar calibración. Agitó una mano y, de repente, Edward sintió una sensación de hormigueo en sus oídos. ¿Es esto mejor? Para su asombro, sus palabras ahora coinciden perfectamente con el movimiento de su boca. Sí, Edward logró decir, ¿pero quién eres tú? Un atisbo de diversión cruzó los etéreos rasgos de Jenne. Soy un Jin cuántico, un ser de energía y posibilidad. Los de tu especie podrían llamarme genio, aunque ese término carece de matices. La mente de Edward se tambaleó, buscando algo de lógica, pero los genios no son reales. Esto no puede estar pasando. Jenne levantó una ceja, el gesto extrañamente humano, y sin embargo, aquí estoy. Tu incredulidad, aunque comprensible, no niega mi existencia. Edward se pasó una mano por el pelo, paseando por la pequeña cocina. Oh, vale, digamos que, hipotéticamente eres real. Mencionaste deseos. Jenne asintió. 3 deseos, para ser precisos. Es el pacto cósmico. Libertad a cambio de la realización de un deseo. La mente de Edward se llenó de posibilidades, riqueza ilimitada, superpoderes, la capacidad de arreglar cualquier máquina con un toque, pero toda una vida de practicidad pueblerina lo frenó. Esto era demasiado bueno. Para ser verdad, tenía que haber una trampa. ¿Cuál es la letra pequeña?, preguntó. Cruzando los brazos, siempre hay condiciones en historias como esta. Los labios de Jenne se curvaron en lo que podría haber sido aprobación. Astuto mortal. De hecho, hay limitaciones que no puedo recuperar. La fuerza muerta. Amar o causar daño directamente. Más allá de eso, las posibilidades son vastas, pero a menudo impredecibles. Los deseos tienen una forma de retorcerse. Edward asintió lentamente, procesando la información. ¿Y qué pasa después de los 3 deseos? Simplemente desaparece. Un destello de algo anhelante y triste cruzó el rostro de Jenne. Volví a mi botella esperando al siguiente invocador. Así son las cosas. Edward frunció el ceño. La idea de atrapar a este fascinante ser de vuelta en esa pequeña prisión no le sentaba bien. Eso suena horrible. ¿No hay forma de liberarte? Los ojos de Jenne se abrieron de sorpresa. ¿Tú considerarías tal cosa? La mayoría de los mortales solo piensan en sus propios deseos. Edward se encogió de hombros. Simplemente no parece justo estar atascado concediendo los deseos de otras personas. Eternidad. Jenne lo estudió. Intensamente, como si lo viera por primera vez. Eres inusual, Edward. Paul. Espera.
¿Cómo sabes mi nombre? Un atisbo de sonrisa se dibujó en los labios de Yene. Sé muchas cosas sobre ti. Es parte del proceso de unión entre JYN y el invocador. Edward sintió que un rubor subía por su cuello. Eso es un poco inquietante. Yene ladeó la cabeza. Disculpa si he causado incomodidad. Quizás podríamos hablar. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una conversación. Más allá de las negociaciones de deseos. Edward dudó y asintió. Seguro. ¿Por qué no? No es como si tuviera grandes planes para mi viernes por la noche. De todos modos, señaló la pequeña mesa de la cocina. ¿Puedes sentarte? Yene se sentó con gracia en una silla. Su figura se solidificó ligeramente al hacerlo. Edward se sentó frente a ella, muy consciente de lo surrealista que era la situación. Así que, comenzó torpemente, ¿cómo es ser un genio cuántico? Los ojos de Yene se iluminaron bastante. Literalmente con constelaciones arremolinadas. Es difícil de describir en términos. Tu mente tridimensional puede comprender que existo simultáneamente en múltiples PLS de realidad, mi esencia entretejida en la tela misma del cosmos. Edward parpadeó. Tal vez podríamos empezar con algo más simple. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto de genio? Yene frunció el ceño concentrada. El tiempo es fluido para ser como yo, pero en tu percepción lineal serían millones de tus años terrestres, creo. Edward silbó bajo. Es mucho tiempo. Debes haber visto deseos locos en todo ese tiempo. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Yene. De hecho, los mortales son infinitamente creativos en sus deseos, aunque a menudo miopes en su ejecución. ¿Algún favorito? Edward se sintió genuinamente curioso. Los ojos de Yene adquirieron una mirada distante. Había un joven faraón que deseaba un monumento que perdurara por la eternidad. Puede que me haya excedido con eso. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. Espera, ¿estás diciendo que construiste las pirámides? Yene guiñó un ojo. Un gesto que parecía extrañamente encantador en su rostro de otro mundo. Digamos que yo. Una mano en su diseño. Edward se reclinó en su silla sacudiendo la cabeza con asombro. ¡Guau! Y aquí estoy yo, intentando mantener viejos Chevys en marcha. Yene inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Tú también eres una especie de creador? ¿No? Veo imágenes en tu mente de máquinas de velocidad devueltas a la vida por tus manos. Edward sintió una oleada de orgullo. Yo no iría tan lejos. Yo solo arreglo las cosas, las hago funcionar de nuevo cuando otros las han abandonado. Una noble búsqueda, dijo Yene con su voz cálida. La extensión de la utilidad, la preservación de la función. Estas no son cosas pequeñas. Edward Paul. Edward se frotó la nuca, desacostumbrado a tales elogios. Gracias. Supongo que simplemente no es muy emocionante. Ya sabes, los mismos coches de siempre, los mismos problemas de siempre, día tras día. Yene se inclinó hacia adelante con sus ojos intensos. ¿Y es por eso que dudas en pedir un deseo? Buscas emoción. Un descanso de la monotonía de tu existencia. Edward empezó a negarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿No era eso exactamente lo que había estado sintiendo? Elling antes la sofocante monotonía. De su vida en Millbrook tal vez lo admitió, pero no estoy seguro. Un deseo es la respuesta. Parece un riesgo bastante grande para una emoción temporal. Yene asintió. Con aprobación. Sabiduría más allá de tu edad. Edward Paul. Muchos han desperdiciado sus deseos en placeres fugaces. Edward. Tamborileó los dedos sobre la mesa pensando. Así que si los deseos son tan complicados, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué concederlos? La expresión de Yene se volvió sombría. Es complicado. Un pacto cósmico alcanzado hace eones. Una manada que une a los de mi especie para servir. Como conductos de posibilidad. Canalizamos la energía pura de la creación, dándole forma. ¿Mortal?
Ella suspiró. Un sonido como el viento a través de campanas de cristal. Pero el poder puede ser embriagador. Muchos de los míos han sido corrompidos por él, deleitándose en el caos. Sus deseos retorcidos. Edward frunció el ceño. Eso suena horrible. ¿No hay forma de romper el pacto? Los ojos de Jenne se abrieron de par en par con sorpresa. ¿Considerarías algo así? La mayoría de los mortales solo piensan en cómo explotar el poder no nos libera de él. Edward se encogió de hombros. Simplemente no parece correcto. Ser obligado a conceder deseos por la eternidad. Todos merecen una opción. Jenne lo estudió atentamente. Algo ilegible titiló en su mirada cósmica. Eres diferente, Edward. Paul. Tu compasión es inesperada. Edward sintió que el calor subía a sus mejillas bajo su escrutinio. Solo soy un tipo que arregla las cosas si veo algo roto. Quiero arreglarlo. El fantasma de una sonrisa se dibujó en los labios de Jenne. Y ves mi situación como algo que arreglar. Edward se pasó una mano por el pelo. De repente, se puso nervioso. Quiero decir, si hubiera una manera. Sí, pero supongo que no es tan simple. La expresión de Jenne se volvió pensativa. Hay una manera, pero rara vez se invoca y tiene sus propias complejidades. Edward se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué es? Jenne vaciló y luego habló con cuidado. Si un JY se uniera en matrimonio con un mortal, la naturaleza de conceder deseos cambiaría. El cónyuge tendría acceso a deseos ilimitados, pero Jin ya no estaría atado a su botella ni a la ley cósmica. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. Espera, matrimonio como en el matrimonio real. Asintió. Es una unión de esencias, una fusión de energías mortales y cósmicas. Ha sucedido solo unas pocas veces en toda la historia. La mente de Edward daba vueltas con las implicaciones y que le sucede a los Jin. ¿Se vuelven humanos? Jenne negó con la cabeza. No precisamente, conservamos nuestros poderes, pero se atan a nuestro cónyuge mortal. Es una conexión profunda, más allá de lo que su especie suele experimentar en el matrimonio. Edward se levantó bruscamente, paseando por la pequeña cocina. Eso es mucho que asimilar. O sea, nos acabamos de conocer y estás hablando de algún tipo de matrimonio cósmico. Los ojos de Jenne siguieron sus movimientos con un toque de diversión en sus profundidades. Simplemente le expliqué la posibilidad. Edward Paul. No sugerí que la buscáramos. Edward sintió que su rostro se sonrojaba. Claro, por supuesto, no quise insinuar. Me refiero a tu hermosa y fascinante. Pero se quedó callado, mortificado. La risa de Jenne llenó la habitación. Sonido. Como el tintineo de Stardust. Tu honestidad es refrescante. Edward. La mayoría de los mortales ya habrían propuesto explotar la laguna legal. Edward se desplomó en su silla. Supongo que no soy la mayoría de los mortales. La idea de atraparte en un matrimonio solo por deseo se siente mal. La expresión de Jenne se suavizó y eso, Edward Paul, es la razón por la que eres digno del poder que ahora conservas. Tu compasión te distingue. Edward sostuvo su mirada, impactado por las profundidades de la emoción que vio arremolinándose en esos ojos cósmicos. Entonces, ¿qué? Ahora todavía tengo 3 deseos. ¿Cierto? Jenne asintió. De hecho, la elección de cómo usarlos sigue siendo tuya. Edward respiró hondo. Creo que necesito algo de tiempo para pensarlo. Todo esto es bastante abrumador. Jenne inclinó la cabeza. Una sabia decisión. Los deseos apresurados a menudo conducen al arrepentimiento. Como si un reloj en la sala de estar sonara. Medianoche. Edward se sobresaltó al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Vaya. No me había dado cuenta de lo tarde que se había hecho. La forma de Jenne comenzó a brillar ligeramente. La hora de las brujas se acerca.
Debo regresar a mi recipiente pronto. Edward sintió una punzada de decepción. ¿Tienes qué? Quiero decir, ¿no puedes simplemente quedarte fuera? Jenny negó con la cabeza, con un toque de tristeza en sus ojos. Las leyes cósmicas me atan sin un deseo activo ni otros arreglos. Estoy atado a la botella. Edward asintió intentando ocultar su decepción. Lo entiendo. ¿Te volveré a ver? Jenny sonrió. La expresión iluminó todo su ser. Solo necesitas abrir la botella, Edward Paul. Siempre responderé a tu llamada. Mientras su forma comenzaba a disolverse en la niebla, Edward sintió una oleada de pánico. Había mucho más que quería preguntar y aprender. Sin pensarlo, soltó: espera, deseo que seas mi esposa. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de posibilidad. Los ojos de Jenny se abrieron de par en par, en shock. Su forma se solidificó una vez más. Edward, ¿entiendes lo que preguntas? El corazón de Edward se aceleró. No había querido decirlo, ni siquiera había formado completamente el pensamiento, pero ahora que estaba ahí afuera, creo que sí. Significa que serías libre, ¿verdad? Y estaríamos conectados de alguna manera. La expresión de Jen era ilegible. Es mucho más complejo que eso. Edward Paul, un contenedor. Más allá de cualquier cosa que tu especie experimente, ¿estás seguro de que esto es lo que deseas? Las palabras de Edward flotaban en el aire, cargadas de potencial. Los ojos cósmicos de Jen escudriñaron su rostro, buscando cualquier indicio de engaño o motivo oculto. Sin encontrar ninguno, exhaló suavemente. Un sonido como una luz estelar distante. Muy bien, Edward Paul, dijo con su voz una mezcla de asombro y temor. Por el poder que me otorgan las leyes cósmicas. Acepto tu propuesta. Ahora estamos unidos en matrimonio, para bien o para mal, a través de dimensiones y líneas de tiempo. Un hilo brillante de energía se materializó entre ellos, conectando el pecho de Edward con el de Jenny. Pulsó con una luz de otro mundo antes de desvanecerse de la vista, dejando atrás un calor hormigueante. Edward parpadeó, su mente dando vueltas. Eso es. Estamos casados. Los labios de Jenny se curvaron con diversión. ¿Esperabas una ceremonia más elaborada? Te aseguro que este vínculo es mucho más profundo que cualquier unión mortal. ¿Verdad? Murmuró Edward, pasándose una mano por el pelo. Así que, ¿y ahora qué? La forma de Jenny brilló, solidificándose en algo más tangiblemente humano. Su piel conservaba una tenue luminosidad azul, pero ya no brillaba con fuego celestial. Edward Paul, navegamos juntos por esta nueva realidad. Me liberaste de mi botella, pero me ataste a ti mismo en el proceso. Es un ajuste. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimiento y adaptación. Edward se despertaba cada mañana casi esperando descubrir que todo había sido un sueño elaborado. Jenny estaría sentada en su desgastado sofá, leyendo una pila de libros sobre costumbres humanas y tecnología. No entiendo el atractivo de este reality, comentó Jenny una noche. Frunció el ceño al ver a un grupo de mujeres glamurosas discutir en la pantalla. ¿Es el conflicto realmente tan entretenido? Para tu tipo. Edward rió entre dientes, sentándose a su lado con un tazón de palomitas. No es exactamente arte, pero a veces es divertido ver el drama de los demás en lugar de lidiar con el tuyo. Jenny inclinó la cabeza, considerando un intrigante mecanismo de afrontamiento. Aunque encuentro tu propia vida mucho más convincente que estos escenarios artificiales. Edward sintió que se le subía el calor a las mejillas incluso después de días en su presencia. Las observaciones francas de Jenny todavía lo tomaban por sorpresa. Bueno, mi vida se ha vuelto mucho más interesante últimamente, eso es seguro. Los labios de Jenny se curvaron en una pequeña sonrisa. Debo admitir que no había anticipado la complejidad de la existencia humana. Tu mundo es a la vez más mundano y fascinante de lo que había imaginado a medida que pasaban los días. Edward se encontró cayendo en una inesperada rutina doméstica con su esposa de otro mundo.
Le enseñó a Jene los fundamentos de la cocina. Se maravilló de su capacidad para replicar recetas a la perfección después de una sola visualización. A cambio, ella lo deleitó con cuentos de galaxias lejanas y civilizaciones extintas hace mucho tiempo. ¿Quieres decir que estuviste allí cuando construyeron Stonehenge? Edward preguntó incrédulo una noche mientras preparaban la cena. Jene asintió sordamente, cortando verduras. De hecho, aunque debo decir que el propósito era mucho menos místico que sus historiadores teorizan que era principalmente un lugar de encuentro para Interestelar. Comerciantes Edward negó con la cabeza sonriendo, ¿sabes? Hace un mes habría pensado que estabas loco, ahora no estoy seguro. Nada podría sorprenderme. Los ojos de Jene brillaron con travesuras. ¿Eso es un desafío? Edward Paul, antes de que pudiera responder, Jene agitó la mano. La cocina se transformó, las paredes de Med se derritieron para revelar un vasto paisaje alienígena. La hierba púrpura se mecía bajo lunas gemelas y criaturas que desafiaban la descripción se elevaban a través de un cielo verde. Edward jadeó casi, dejando caer la sartén que sostenía. Santo Dios, querido esposo. Jene bromeó, volviendo la cocina a la normalidad con otro gesto. No querría corromper tu pintoresca sensibilidad del Medio Oeste. A medida que pasaban las semanas, Edward se encontraba cada vez más cautivado por Jene. Su asombro infantil por las experiencias humanas era entrañable, pero fue su sabiduría ancestral y su ingenio rápido lo que realmente lo atrajo. Empezó a esperar con ansia sus conversaciones nocturnas, recogiendo su mente brillante sobre todo, desde filosofía hasta mecánica cuántica. Una noche templada, Edward sugirió que subieran subiendo al tejado de su edificio. Los ojos de Jene se iluminaron ante la idea y pronto se acomodaron sobre una manta desgastada, contemplando el cielo estrellado. «Es hermoso», Edward murmuró, con la mirada fija en la brillante extensión de arriba, «pero apuesto a que no es nada comparado con lo que has visto ahí fuera». Jene guardó silencio un momento, su expresión pensativa. «La belleza es relativa, Edward. He presenciado el nacimiento y la muerte de estrellas, he visto galaxias colisionar en ballets cósmicos, pero hay un encanto único en ver el universo desde esta perspectiva, limitada pero llena de asombro». Edward se giró para mirarla, impresionado por el juego de la luz de las estrellas en sus etéreos rasgos. «¿Echas de menos estar ahí fuera? Quiero decir», Jene sostuvo su mirada, sus ojos se arremolinaban con emociones indescifrables. «No estoy seguro. Mi existencia anterior era vasta, pero a menudo solitaria. Esta nueva vida, ligada a la tierra y a ti, es más limitada». Sin embargo, de alguna manera, el corazón de Edward Fuller se aceleró ante sus palabras. Extendió la mano vacilante y tomó la suya. Los dedos de Jene se entrelazaron con los suyos. Una corriente de energía pasó entre ellos. «Jene», él comenzó con la voz cargada de emoción. «Sé que toda esta situación es una locura. Apenas nos conocemos y solo soy un mecánico de pueblo, pero creo que me estoy enamorando de ti». Los ojos de Jene se abrieron de par en par. Una cascada de estrellas fugaces parecía bailar en sus profundidades. «Edward Paul», susurró, «he existido durante eones, he observado innumerables vidas y amores, pero me encuentro experimentando emociones que no puedo comprender del todo. ¿Es esto, hijo? ¿Es esto lo que tu mente llama amor?» Edward asintió, incapaz de encontrar las palabras. Jene se inclinó sobre sus labios rozando los suyos. Un beso que envió ondas de choque por todo su ser. Por un momento, Edward sintió como si pudiera ver el universo entero, innumerables realidades extendiéndose ante él. Cuando finalmente se separaron, ambos se quedaron sin aliento. «¡Guau!». Edward logró que su mente diera vueltas. Esa era, en efecto. Jene asintió. Un ligero rubor coloreó sus mejillas. Parecía que aún nos quedaba mucho por descubrir mientras se recostaban sobre la manta, con las manos aún entrelazadas. Edward sintió una satisfacción que nunca antes había conocido. Los tranquilos ritmos de la vida en un pueblo pequeño, que antes se habían sentido sofocantes, ahora parecían pacíficos, enriquecidos por la presencia de Jene.
Pero su idílica burbuja estaba a punto de estallar. A la mañana siguiente, Edward se despertó con el sonido de una conmoción afuera. Se tambaleó hacia la ventana. Jenny estaba cerca de él. Una camioneta negra estaba estacionada al otro lado de la calle y hombres con trajes oscuros interrogaban a sus vecinos. «Oh, no». Jenny respiró. Su figura brillaba de agitación. «Nos encontraron». Edward frunció el ceño. «¿Quién? ¿Qué pasa?» La expresión de Jenny era sombría. «Tu gobierno ha detectado mi señal energética. Esperaba que la unión de nuestro matrimonio la ocultara, pero parece que subestimé su tecnología». La mente de Edward corría. «Pero no saben de ti. ¿Específicamente? ¿Cierto? Podemos decir que era un poder extraño o algo así». Jenny negó con la cabeza. «Me temo que no es tan simple. Mi presencia en este planeta viola numerosos tratados interestelares. Si descubren lo que soy». Su voz se apagó. Sus ojos llenos de miedo. Edward apretó la mandíbula. La determinación lo inundó. «Entonces no dejaremos que lo descubran. Ahora eres mi esposa, Jenny. Prometo protegerte y eso es exactamente lo que voy a hacer». Los ojos de Jenny brillaron de emoción. «Ed, no entiendes las fuerzas a las que te enfrentarías. Estas no son solo agencias humanas. Hay entidades cósmicas que buscarían reclamarme para hacer cumplir las viejas leyes». Edward tomó sus manos en las suyas. Mirándola fijamente, «No me importa si tenemos que enfrentarnos a todo el universo. No voy a dejar que nadie te lleve». Un golpe en la puerta los hizo saltar. «Señor Paul», una voz severa llamó. «Soy la agente Carter del Departamento de Energía. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre algunas lecturas inusuales en la zona». Edward y Jenny intercambiaron una mirada de pánico. El tiempo se había agotado. «Solo un minuto». Edward llamó. Su mente se aceleró. Se giró. A Jenny, hablándole en un susurro urgente. «¿Puedes hacerte invisible o algo así?» Jenny negó con la cabeza, no sin gastar energía. Seguramente detectarían a Edward. Tal vez sería mejor si. Edward la interrumpe firmemente. «Estamos juntos en esto. Solo sigue mi ejemplo. ¿De acuerdo?» Jenny asintió. Su figura brillaba ligeramente mientras ajustaba su apariencia para parecer más convencionalmente humana. El brillo etéreo de su piel se atenuó y su cabello se asentó en un tono rubio más terrenal. Edward respiró hondo y abrió la puerta. Dos hombres con trajes impecables estaban en el pasillo, con expresiones impasibles. El señor Paul, el más alto de los dos, preguntó: «Soy el agente Carter, y este es mi colega, el agente Thompson. ¿Podemos pasar?» Edward forzó una sonrisa, haciéndose a un lado. «Por supuesto. ¿De qué se trata todo esto?» Los agentes entraron, sus ojos se clavaron inmediatamente en Jenny. La ceja del agente Carter se alzó un poco. «No creo que nos conozcamos, señorita», la señora Jenny corrigió suavemente. «Jenny. Paul, soy la esposa de Edward». El agente Thompson consultó una tableta. «Interesante. Nuestros registros no muestran ninguna licencia de matrimonio solicitada». El señor Paul en el último pozo de la historia. El corazón de Edward se aceleró. «Fugamos». Fue muy repentino. Los ojos del agente Carter se entrecerraron. «Ya veo. ¿Y cuándo exactamente ocurrió este romance torbellino?» «Hace 2 semanas». Edward dijo. En el mismo momento en que Jenny respondió el mes pasado, los agentes intercambiaron una mirada. «El señor y la señora Paul, el agente Carter», dijo con la voz llena de escepticismo. «Voy a necesitar que ambos vengan con nosotros para un interrogatorio. Hemos detectado lecturas de energía muy inusuales provenientes de este edificio y sus historias no cuadran». Edward sintió una oleada de pánico. Miró a Jenny. Vio el miedo en sus ojos. En ese momento tomó una decisión. «De acuerdo», dijo, enderezando los hombros. «¿Quieres la verdad? Aquí está». Con eso se giró hacia Jenny. «Deseo que seas libre, de verdad, completamente libre sin ninguna ley cósmica ni obligación que te ate». Los ojos de Jenny se abrieron de par en par.
en shock. Edward, no sabes lo que estás haciendo, pero era demasiado tarde. El aire crepitó con energía y la figura de Jenne comenzó a brillar con una intensidad que obligó a todos a protegerse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, ella se quedó transformada. Desapareció cualquier pretensión de humanidad. Flotaba a varios centímetros del suelo. Su piel, un mapa arremolinado de galaxias. Su cabello, una cascada de luz estelar. La agente se tambaleó hacia atrás, buscando armas que de repente parecieron lamentablemente inadecuadas. ¿Qué eres? Agente. Carter tartamudeó. La voz de Jenne resonó con poder. Soy un ser más allá de tú. Comprensión. Mortal y gracias a Edward Paul. Ahora estoy libre de cualquier ley. Salvo las de mi propia elección. Se giró hacia Edward. Su expresión se suavizó. Me has dado un regalo inconmensurable. Mi amor, pero me temo que las consecuencias de este deseo son mucho mayores de lo que podrías haber imaginado. Como si en Q, el cielo exterior se oscureciera. Luces sobrenaturales comenzaron a bailar por los cielos y un zumbido sordo llenó el aire. Los ojos de Jenne se encontraron con los de Edward, llenos de una mezcla de amor y tristeza. Ya vienen los ejecutores cósmicos. Atraídos por la perturbación en el equilibrio universal, Edward pero antes de que pudiera terminar, una luz cegadora los envolvió a todos. Edward sintió que lo desgarraban a nivel atómico. Su conciencia se expandía para abarcar realidades que jamás podría haber imaginado. Lo último que escuchó antes de que todo se volviera blanco fue la voz de Jenne resonando a través de las dimensiones. Agárrate a mi amor. Nuestro viaje apenas comienza. La luz cegadora se desvaneció, dejando a Edward desorientado y jadeando. Su visión se aclaró lentamente, revelando un paisaje que desafiaba la comprensión. Nebulosas arremolinadas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de islas flotantes de geometría imposible. La mente de Edward se tambaleaba, luchando por procesar el entorno alienígena. Jenne, gritó. Su voz resonó extrañamente en la extensión cósmica. ¿Dónde estás? Una calidez familiar lo envolvió. Y Jenne se materializó a su lado. Su forma era aún más etérea aquí. Su cuerpo estaba compuesto de polvo de estrellas brillante y energía pulsante. Estoy aquí, Edward, dijo. Su voz resonaba en múltiples frecuencias. Hemos sido transportados al nexo, un reino entre realidades, lo cósmico. Los ejecutores llegarán pronto. La cabeza de Edward daba vueltas. Ejecutores cósmicos. Jenne, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? La expresión de Jenne era una mezcla de amor y preocupación. Al liberarme por completo, has alterado el equilibrio del universo. Los ejecutores vienen a restablecer el orden y a castigar a los responsables. Antes de que Edward pudiera responder, el aire crepitaba con energía. 5 figuras imponentes se materializaron a su alrededor, cada una irradiando un poder que trascendía la comprensión mortal. Sus formas cambiaban constantemente como si no pudieran adoptar una sola forma. El más grande de los ejecutores pronunció su voz resonando a través de las dimensiones. Jenne, Jin cuántico del Reino S. Se te acusa de violar el pacto cósmico. ¿Y tú, Edward Paul de la Tierra, estás acusado de complicidad en esta violación? ¿Cómo te declaras? Edward enderezó la espalda frente al ser cósmico con una valentía que no le hacía sentir del todo inocente. Amo a Jenne y no me disculparé por liberarla. La forma de los ejecutores palpitaba con furia apenas contenida. ¿Amor? ¿Hablas de amor cuando has puesto en peligro la esencia misma de la realidad? Jenne entrelazó sus dedos con los de Edward, en un gesto de desafío y unidad. Tus leyes son obsoletas y crueles. Encontré algo más poderoso que cualquier pacto cósmico. Una verdadera conexión con otro ser. Los ejecutores, conferidos en un lenguaje incomprensible para la humanidad, finalmente el líder se volvió hacia ellos. No podemos permitir que esta interrupción se mantenga. El equilibrio debe ser restaurado.
Jene, serás despojada de tus poderes y desterrada a una existencia mortal. Edward Paul, olvidarás todo conocimiento de las verdades cósmicas y volverás a tu vida mundana. No, Edward, gritó, acercándose a Jene. No puedes hacer esto. Tiene que haber otra manera. Un ejecutor más pequeño dio un paso al frente. Su forma recordaba a la de un humanoide brillante. Quizás haya una alternativa. Si de verdad crees que tu amor es lo suficientemente fuerte como para trascender la ley cósmica, demuéstralo. Jene preguntó con la esperanza coloreando su voz. El ejecutor agitó una mano y una serie de portales brillantes aparecieron. Estos portales conducen a diferentes realidades, cada una cargada de sus propios desafíos si pueden sortearlos juntos, manteniendo su vínculo. A pesar de que sus recuerdos hayan sido alterados, consideraremos tu caso único. Edward se encontró con la mirada de Jene y vio la determinación que aplastó la suya. Lo haremos, dijo con firmeza. El ejecutor principal asintió con gravedad. Muy bien, pero ten cuidado, esta prueba te pondrá a prueba de maneras que no puedes imaginar. El fracaso significa una separación permanente y el borrador de todo lo que han compartido. Antes de que Edward pudiera resucitar, se sintió atraído hacia el portal más cercano. La mano de Jene se le escapó mientras la realidad se retorcía y distorsionaba a su alrededor. Edward parpadeó y se encontró de pie en un callejón mugriento. El acre olor a contaminación le llenaba la nariz y los letreros de neón parpadeaban. Llevaba una gabardina desgastada y una pistola futurista colgada de la cadera. Oye, Paul, una voz áspera. Llamamos, tenemos una pista sobre ese extraterrestre fugitivo. ¿Vienes o qué? La cabeza de Edward palpitaba mientras recuerdos contradictorios luchaban por dominar. Era un mecánico de un pequeño pueblo. No, un detective curtido en una metrópoli ciberpunk y buscaba a alguien importante. Una mujer con luz estelar en el pelo, sacudiéndose la confusión. Edward siguió a su compañero. Algo le decía que este caso era más que una simple redada alienígena. Tenía que encontrarla. Quienquiera que fuera, todo dependía de ello. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento lúgubre. Jene se despertó sobresaltada. Su forma cósmica era ahora innegablemente humana. Con cicatrices e implantes cibernéticos, flexionó sus dedos mecánicos intentando recordar cómo los consiguió. Una transmisión de noticias le llamó la atención. Las autoridades continúan la búsqueda del peligroso alienígena cambiaformas. Se aconseja a los ciudadanos que informen de cualquier actividad sospechosa. El corazón de Jene se aceleró. Era el cambiaformas. Se dio cuenta con sorprendente claridad. Y había alguien que necesitaba encontrar antes de que las autoridades lo hicieran. Un hombre de ojos amables y un toque suave como Edward y Jene. Navegaba por las calles empapadas de neón, sus caminos cada vez más cerca, ninguno. Recordaba por completo su amor cósmico, pero algo más profundo que el recuerdo los unía, un vínculo que trascendía el tiempo, el espacio e incluso la identidad. Los días pasaban en una confusión de investigaciones y casi accidentes. Edward se encontraba cuestionando su misión. La duda lo asaltaba cada vez que vislumbraba a una mujer con ojos increíblemente brillantes o escuchaba una risa que le enviaba escalofríos por la espalda. Finalmente, en un enfrentamiento empapado por la lluvia en una azotea, Edward se encontró cara a cara con el fugitivo alienígena. Jene se paró frente a él. Su brazo cibernético se levantó en defensa. Sus ojos, una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Te conozco? Edward preguntó, bajando el arma a pesar de años de entrenamiento. Jene contuvo la respiración. Creo que te he estado buscando toda mi vida mientras. Sus ojos se encontraban, los recuerdos volvieron a fluir, la botella, los deseos, la prueba cósmica, todo cristalizó en un momento de claridad cegadora. Jene respiró Edward, cerrando la distancia entre ellos. Recuerdo todo. Sus labios se encontraron en un beso que envió ondas de choque a través de la red eléctrica de la ciudad.
La realidad brilló a su alrededor y cuando se separaron, se encontraron en un nuevo mundo. Atrás quedó la distopía cyberpunk. Ahora estaban en un exuberante bosque. El aire estaba cargado de magia. Edward vestía las túnicas de un mago, mientras que la forma de Jenny brillaba con la energía de Faye. Bueno, Jenny dijo con una sonrisa de Ri. Parece que nuestros jueces cósmicos tienen un don para lo dramático. Edward rió entre dientes tomando su mano. Mientras estemos juntos, no me importa en qué realidad estemos. Y así comenzó su viaje a través de un tapiz de mundos alternativos. En cada uno se encontraron. Su amor se fortalecía con cada prueba superada. Eran guerreros en un páramo postapocalíptico, rebeldes en un imperio espacial opresivo, y gente común viviendo tiempos extraordinarios. A través de todo, la esencia de quienes eran, la devoción firme de Edward y la maravilla ilimitada de Jenny permanecieron constantes. Finalmente, después de lo que parecieron vidas, se encontraron de vuelta en el nexo cósmico. Los ejecutores los esperaban. Sus formas, de alguna manera, menos intimidante que antes. Has demostrado la fuerza de su vínculo. El líder entonó. Es sin precedentes. Los ejecutores más pequeños dieron un paso al frente. Su forma ahora sonreía inequívocamente a la luz de tu extraordinario viaje. Hemos tomado una decisión. Jenny, puedes conservar tu naturaleza cósmica, pero ya no estás sujeta a las antiguas leyes. Edward, se te concederá una vida que coincida con tus deseos para que puedas explorar el cosmos juntos. Edward y Jenny se abrazaron. La alegría irradiaba de ellos en ondas palpables. Gracias. Edward dijo con la voz cargada de emoción. ¿Pero qué hay de la Tierra, nuestro hogar? El ejecutor asintió. Puedes regresar si lo deseas, pero debes saber que tus experiencias te han cambiado. Verás tu mundo con nuevos ojos. Con un gesto, un portal se abrió mostrando el apartamento familiar de Edward. De la mano, Edward y Jenny entraron. Se materializaron en la sala de estar de Edward. El aire brilló brevemente a su alrededor. Edward se miró a sí mismo, casi esperando ver la túnica de un mago o el uniforme de un capitán espacial, pero llevaba sus vaqueros y camiseta habituales. La única diferencia era un tenue brillo estrellado que emanaba de su piel. Jenny estaba de pie junto a él. Su forma era una mezcla perfecta de humano y cósmico. Sus ojos se arremolinaban con galaxias, pero su sonrisa era pura. Chica terrestre. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Señor Paul, este es el agente Carter. Tenemos una orden para registrar las instalaciones. Edward y Jenny intercambiaron una mirada. Años de aventuras compartidas se reflejaban en sus ojos. ¿Lista para un último desafío? Mi amor, Jenny, preguntó. Un brillo travieso en su mirada estrellada. Edward sonrió apretándole la mano. Siempre abría la puerta para encontrar a la agente Carter y a su equipo. Sus rostros eran una mezcla de sospecha y asombro ante la sutil extraterrestre que emanaba de la pareja. El agente Carter dijo a Edward, Cal, creo que es hora de que hablemos de la verdadera naturaleza del universo. Lo que siguió fue una conversación que transformaría la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Edward y Jenny se convirtieron en embajadores entre la Tierra y la gran comunidad universal, marcando el comienzo de una era de crecimiento y descubrimiento sin precedentes. Años después, en una tranquila tarde, Edward y Jenny se sentaron en el tejado de su casa, ahora un centro de diplomacia interestelar. Las estrellas brillaban en lo alto, más familiares, y sin embargo, más maravillosas que nunca. ¿Alguna vez lo extrañas? Edward preguntó, sus dedos entrelazados con los de Jenny, la botella, los deseos, la vieja vida. Jenny sonrió, la luz de las estrellas bailando en sus ojos. Lo extraño, mi amor, eso fue solo el comienzo. Nuestras mayores aventuras aún están por venir. Como si una estrella fugaz brillara en el cielo, o tal vez fuera una nave extraterrestre de visita en este nuevo mundo. Ellos ayudarían a crearlo.
Podrían ser fácilmente ambos. Edward se inclinó y besó a su novia cósmica. Mientras el universo se desplegaba a su alrededor, lleno de infinitas posibilidades, su viaje apenas comenzaba.